Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nombre del canal. Estoy súper emocionado de estar de vuelta con ustedes. Y prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes están esperando. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Durante años hemos estado obsesionados con su química, con su conexión en pantalla y fuera de ella. Han protagonizado una de las novelas turcas más exitosas y queridas a nivel mundial, Erkenci Kuş, y su relación, o la falta de ella, ha sido objeto de interminables debates, especulaciones y, seamos honestos, sueños de muchos fans. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Vamos a desentrañar lo que Can Yaman ha revelado sobre Demet, y prepárense porque algunas de sus palabras realmente impactan. No les voy a spoilear mucho ahora, pero digamos que vamos a analizar declaraciones, entrevistas y por supuesto vamos a desmenuzar la evidencia que hay en redes sociales. Prepárense para un viaje profundo al corazón de esta relación que cautivó al mundo. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí hablamos de tus series turcas favoritas, chismes jugosos de los famosos y en general, nos divertimos un montón. Así que únete a esta gran familia. Ya somos una comunidad enorme apasionada por las historias, el romance y el talento turco. Así que dale, únete y no te pierdas nada. Ahora sí, vamos directo al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que marcó una época. Su trabajo en Erkenci Kuş fue simplemente mágico. La química que tenían en pantalla era innegable. Todos queríamos que ese amor traspasara la pantalla. Y la verdad es que durante un tiempo muchos creímos que así era. Era casi palpable, ¿no creen? Esa electricidad en cada mirada, en cada roce, en cada escena compartida. Era adictivo. Hubo rumores, fotos que alimentaban la esperanza, gestos que parecían confirmar lo que todos queríamos ver. Desde abrazos espontáneos hasta miradas cómplices fuera del set, cada detalle era analizado con lupa por los fans. Los foros de internet ardían con teorías, con deseos, con la esperanza ferviente de que Can y Demet fueran la pareja del siglo. Incluso creamos nombres combinados para ellos. ¿Alguien recuerda Candem? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la verdad a veces está muy lejos de lo que se percibe desde fuera. Después de Erkenci Kuş, sus caminos se separaron. Demet encontró el amor y se casó con Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, ese matrimonio no duró. Una noticia que sacudió a muchos, ¿verdad? Era como si un cuento de hadas se derrumbara ante nuestros ojos. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera, trabajando en proyectos internacionales y manteniendo su vida personal relativamente privada. Lo hemos visto en Italia, en Hungría, conquistando nuevos mercados y demostrando su versatilidad como actor. Pero, ¿qué ha dicho Can realmente sobre Demet? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de los años, Can ha sido bastante reservado sobre su relación con Demet. Un profesional, sin duda, que ha sabido navegar las aguas turbulentas de la fama y la especulación. Sin embargo, en algunas entrevistas y apariciones públicas, ha dejado entrever algunas cosas que nos dan una idea de lo que piensa y siente por ella. Una de las declaraciones más impactantes, y que generó mucho revuelo en su momento, fue cuando Can habló sobre la importancia de la química en pantalla. Él dijo, y cito, «La química es fundamental para que una pareja funcione en una novela. Si no hay esa conexión, es muy difícil convencer al público de que hay amor. Una verdad incuestionable, ¿no creen? Sin esa chispa, sin esa conexión auténtica, es imposible crear magia en pantalla». Y luego añadió algo que nos hizo pensar, con Demet, la química fue instantánea. Fue algo muy natural, algo que no se puede forzar. ¡Boom! Explosión en el fandom. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba Can reconociendo que había algo más que simple profesionalismo entre ellos? Estas palabras, aunque suenan bastante inocentes, nos hacen pensar en la posibilidad de que esa química haya sido real, al menos en cierto punto. Que esa conexión que vimos en Erkenci Kuş no fuera solo actuación, sino algo más profundo. Algo que trascendía las cámaras y los guiones. Algo que quizás los tomó por sorpresa a ambos. Pero hay más. En otra entrevista, cuando le preguntaron directamente sobre Demet, Can respondió con una sonrisa, Demet es una persona muy talentosa y trabajadora. Aprendí mucho de ella durante el rodaje de Erkenci Kuş.
Siempre la recordaré con cariño. Una respuesta elegante, cortés, pero ¿suficiente? ¿Ocultaba algo más entre líneas? Ese siempre la recordaré con cariño tiene un peso especial, ¿no creen? Implica un vínculo, una conexión que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Esta respuesta, aunque cordial y respetuosa, no revela mucho sobre la naturaleza real de su relación. Podría ser simplemente una forma diplomática de evitar preguntas incómodas. Sin embargo, el siempre la recordaré con cariño deja entrever que Demet ocupó un lugar especial en su vida. Un lugar que tal vez nadie más pueda ocupar. Ahora vamos a analizar un poco el contexto de estas declaraciones. Can Yaman es conocido por ser una persona muy inteligente y consciente de su imagen pública. Es muy probable que sus respuestas estén cuidadosamente pensadas para no generar controversia ni alimentar falsas esperanzas. Es decir, es un profesional y sabe manejar este tipo de situaciones. Un maestro en el arte de la diplomacia mediática. Además, hay que tener en cuenta que las entrevistas a menudo son editadas y sacadas de contexto. Es posible que algunas de las palabras de Can hayan sido interpretadas de manera diferente a como él las dijo originalmente. Por eso es importante tomar todas estas declaraciones con pinzas y no sacar conclusiones precipitadas. Hay que ser cautelosos, analizar el tono, el lenguaje corporal, y sobre todo, evitar caer en la trampa de la especulación desmedida. Pero, ¿qué pasa con las redes sociales? En este mundo digital, donde todo se comparte y se comenta, las redes sociales son una fuente inagotable de información y de especulación. ¿Hay alguna evidencia en las redes sociales que nos pueda dar una pista sobre la relación entre Can y Demet? La herramienta principal de los detectives del siglo XXI, ¿verdad? La verdad es que no hay mucho. Después de Erkenci-Kuş, Can y Demet dejaron de seguirse en Instagram y no han interactuado públicamente en las redes sociales. Un movimiento que para muchos fue una confirmación tácita de que algo había terminado entre ellos. Una forma de marcar distancia, de cerrar un capítulo y seguir adelante. Esto podría indicar que su relación terminó de manera abrupta o que simplemente decidieron mantener distancia para evitar la atención mediática. Sin embargo, algunos fans han notado que en ocasiones, Can ha dado me gusta a fotos de Demet en Instagram, aunque luego los ha quitado rápidamente. El famoso like fantasma. Esto ha generado todo tipo de teorías. ¿Se arrepiente de haber terminado su relación? ¿Todavía siente algo por ella? ¿O simplemente fue un error accidental? Un desliz inocente en el mundo digital. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Su química en pantalla fue innegable y la posibilidad de que haya existido algo más entre ellos sigue siendo un misterio sin resolver. Un enigma que alimenta la imaginación de sus fans y que perpetúa su leyenda. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el futuro. Demet, como ya sabemos, se divorció recientemente de Oğuzhan Koç. Esta noticia sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja muy feliz. Ahora, Demet está soltera y enfocada en su carrera. Un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarse y seguir brillando con luz propia. Por su parte, Can Yaman sigue cosechando éxitos en el extranjero. Ha participado en proyectos importantes y se ha consolidado como una estrella internacional. Un embajador del talento turco en el mundo, demostrando su carisma y su profesionalismo en cada proyecto. ¿Existe la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Es una pregunta que muchos fans se hacen. La verdad es que no hay nada confirmado, pero nunca se puede descartar nada en el mundo del espectáculo. Si ambos estuvieran dispuestos a trabajar juntos nuevamente, sin duda sería un éxito rotundo. Imaginen el revuelo que causaría. Las redes sociales explotarían, los ratings se dispararían y los fans estaríamos en el cielo. Imaginen una nueva novela protagonizada por Can y Demet. La química que tienen es inigualable, y estoy seguro de que arrasarían en audiencia. Además, sería una oportunidad para que ambos exploren nuevos personajes y demuestren su talento. Un proyecto que marcaría un antes y un después en sus carreras. Pero dejando de lado las fantasías, lo más importante es que tanto Can como Demet sean felices y exitosos en sus vidas personales y profesionales. Si su camino los vuelve a cruzar en el futuro, será algo que el destino decidirá. Quizás el universo tiene planes para ellos, o quizás sus caminos están destinados a seguir separados.
Solo el tiempo lo dirá. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Como hemos visto, Can ha sido bastante reservado sobre su relación con Demet, pero sus palabras nos dan algunas pistas sobre lo que piensa y siente por ella. La química que tuvieron en Erkencikus fue innegable y la posibilidad de que haya existido algo más entre ellos sigue siendo un misterio sin resolver. Lo importante es que ambos sean felices y exitosos en sus vidas. Easy be you. El ven a trabajar juntos en el futuro será una gran noticia para todos los fans. Un regalo para nuestra imaginación y una oportunidad para revivir la magia de Erkencikus. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Y recuerden, siempre hay que tomar la información con pinzas y no creer todo lo que se dice en las redes sociales. Lo más importante es respetar la privacidad de los famosos y desearles lo mejor en sus vidas. No nos dejemos llevar por la especulación y recordemos que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas con sentimientos y emociones reales. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la magia de Can Yaman y Demet Özdemir siempre vivirá en nuestros corazones.